Muy buenos días a todos, bienvenidos a quienes ya saludamos, que se conectan todas las semanas, bienvenidos. Es una bendición poder estudiar la palabra del Señor todas las semanas, poder encontrar lo que el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra y también de poder aprender a obedecer por amor, no por salvación, sino por amor. Eso es lo que hemos descubierto en la Escritura. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé una buena semana. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este día que nos das. Invocamos, Señor, tu presencia. Eres bendito por todo lo que nos das, porque nos das, Señor, también tu palabra, tu Torah. Por el privilegio de poder estudiarla, extraer lecciones para nuestra vida, mandamiento. Y también, Señor, verá a Yeshua, así como Él mismo lo dijo, Él se vería reflejado en la Torá. Así lo hemos visto, Señor. Lo hemos visto y lo hemos descubierto. Pedimos, Señor, que nos aferremos a tu Torá y que también, Señor, nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torá. Pedimos bendición, pedimos sabiduría y también, Señor, dejamos las peticiones que tenemos en nuestros amigos. Oramos, Señor, seguimos orando por la esposa de Quique para que sigas actuando con tu poder en su salud, Señor. Así como Yeshua sanó cuando estuvo aquí en la tierra, como Adonai se presenta como el Dios sanador, Señor. Invocamos, Señor, este atributo divino para traer sanidad sobre la esposa de Quique, también por el papá Jairito, para que traigas sanidad con tu poder, Señor. Oramos, Señor, también por la petición personal de Janetcita, para que haga, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, de acuerdo a tu soberanía, puedas ejercer, Señor, tu voluntad, Señor. Nosotros presentamos nuestras oraciones y sabemos que tú respondes de acuerdo a tu voluntad. También, Señor, oramos por la amiga de Janetcita, para que sigas obrando en su vida, Señor. Asimismo, oro por cada una de las personas aquí presentes, nuestras peticiones personales, nuestros anhelos. También, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos, Señor, que cumplas tu voluntad en nosotros y en los nuestros, que podamos cada día hacer tu voluntad, Señor. Gracias. Te alabamos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien. Listo. Vamos a ubicarnos, espero todos me estén escuchando bien y estén viendo la presentación. Vamos a ubicarnos inicialmente en el capítulo 32 de Deuteronomio. De allí vamos a hacer la introducción al tema central de hoy. En el capítulo 32 de Deuteronomio, Moshe finaliza el discurso. Aquí ya Moshe finaliza todas sus palabras que empezó a hablar a su pueblo. De hecho, finaliza también prácticamente de escribir Deuteronomio. Ya nos falta en la próxima semana el capítulo 33 y ya la muerte y su sepultura, que pues sabemos que muy probablemente fue Josué o Yehoshua quien escribió acerca de su muerte. Y en este capítulo 32 de Deuteronomio, Moshe escribe un cántico. Es un cántico especial, vamos a ver algunos versículos y luego pasaremos al tema de hoy de acuerdo a la citación enviada. Empieza Moshe diciendo, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Así como en momentos pasados, Moshe pone de testigos a los cielos y a la tierra, que son los que están escuchando su palabra, dado que pues, como ya lo vimos anteriormente, las maldiciones también vienen desde los cielos y de la tierra. No habría lluvias y no habría cosechas en caso de que hubiera desobediencia a los mandamientos del Eterno. Pero si había obediencia, habría lluvias, la lluvia temprana, que más o menos es en el invierno, y la lluvia tardía, que es por primavera, para que haya cosechas. Precisamente en la fiesta que estamos a punto de iniciar, está atada a la última cosecha que se recogía. Por esta época del año se recoge la última cosecha del año para celebrar el Sukkot y ya pasará un tiempo donde ya no habrá cosecha, sino vendrá el tiempo de lluvias, que es en el invierno. Así que por eso Moshe dice aquí, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y empieza a comparar
la palabra con la lluvia. Dice, goteará la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Moshe compara la palabra del Señor con la lluvia. Así como Isaías también más adelante va a comparar la palabra del Señor con la lluvia, cuando dice que la palabra o mi palabra que salga de mí será como la lluvia que riega la tierra y hace mi voluntad y no volverá a mí vacía. Claramente, la palabra del Señor es como la lluvia, que cae del cielo para todos por igual, riega la tierra, pero así como Yeshua lo ejemplificó muy bien en la parábola del buen sembrador, hay diferentes tipos de terreno y dependiendo del tipo de terreno va a haber frutos respectivamente. Y sigue diciendo Moshe, porque el nombre de Adonai proclamaré. Y él dice, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Qué hermoso texto. Porque todos sus caminos son rectitud. Es un Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Lo primero que hace Moshe es decir quién es el Dios, hablando de algunos de sus atributos, diciendo, él es la roca, es perfecta, es recto, ninguna iniquidad hay en él y además es justo. Son atributos maravillosos que Moshe desde hace mucho tiempo describe de Adonai, que pues lo conocemos a través de la escritura, esos atributos que nosotros también el Señor nos pide que también seamos como Él, seamos justos, seamos rectos, que no haya pecado en nosotros, es lo que el Señor nos llama también. Y eso lo desarrollamos a través de la emuná, a través de la fe, del estudio de su palabra, podemos desarrollar esos atributos que el Señor quiere desarrollar nosotros. A partir del versículo 5, Moshe empieza a hacer una reprensión, empieza a regañar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se ha torcido y también, como lo dijo anteriormente, se va a torcer después de su muerte. Así que empieza Moshe aquí a regañar al pueblo. Y empieza en este cántico precioso a recordar toda la historia de Israel. Si miramos el versículo 7, dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Habla del tiempo antiguo, que el pueblo recuerde que siempre el Señor ha estado presente a través de todas las edades, que el Señor ha provisto a su pueblo. Y aquí hay algo muy importante que el Señor él le dice a su pueblo en el versículo 7, le dice, acuérdate. Esa es una palabra que se repite muy a menudo en la escritura, el Señor diciendo a su pueblo, acuérdate. Y aquí esto lo podemos comparar con que el Señor también puso el olvido en nuestros corazones. El Señor puso algo maravilloso que se llama el olvido, para que olvidemos las tragedias, olvidemos esos momentos difíciles, olvidemos las cosas malas que nos pueden suceder, pero que no lo usemos para olvidarnos del Creador. Por eso nos dice, acuérdate, y lo vemos reflejado en varios mandamientos, como el Shabbat, cuando el Señor dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero el 7º día descansarás. Aquí también el Señor le está diciendo a su pueblo, acuérdate de los tiempos antiguos, considero los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y te lo dirán. Quiere el Señor decir a su pueblo que no se olvide de su palabra, tanto de su palabra como de las obras que él ha hecho a través de los tiempos. Luego el Señor habla de cuando dividió la tierra en lenguas en la Torre de Babel, con el versículo 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Y sigue diciendo, porque la porción de Adonai es su pueblo. Qué hermoso texto. Jacob, la heredad que le tocó. Y empieza a hablar unas palabras hermosas diciendo, lo halló en el desierto, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña su ojo. Ahí nos está hablando a nosotros. Como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Aquí hay algo precioso, y es que el águila es el único ave que sus polluelos van encima de él, no los toma en sus patas, sino van encima de él, dado que no hay ninguna otra ave
que esté por encima del águila o que vaya a atacarle por encima, porque es la que vuela más alto. Y por eso el Señor se compara aquí con el águila, porque es el más alto de todos, es el altísimo. Y nos toma, dice él, sobre sus alas. Qué hermoso texto, ¿no? Nos toma sobre sus alas y los lleva sobre sus plumas. Dice Adonai solo le guió, versículo 12, y no hubo con él Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupasen la miel de la peña. Aquí ya está dando la promesa de que lo que el pueblo iba a heredar en la tierra prometida. Mantequilla de vacas, leche de ovejas, grosura de corderos, carneros de Basán. Lo mejor del trigo y de la mejor sangre de la uva viste. Fíjense que aquí el Señor está dando la promesa que es para todos nosotros cuando obedecemos sus mandamientos, y específicamente aquí a Israel, diciéndole lo que iba a heredar, todas las bendiciones. Pero, dice el versículo 15, Jesurum, que es el mismo Israel, se engordó y entonces abandonó al Eterno. Es una triste realidad que hemos reflejado a través de toda la historia, y generalmente cuando tenemos abundancia, parece que no tenemos necesidad del Señor. Y es cuando el Señor nos invita en esa abundancia, como lo vimos anteriormente en otra clase, es cuando debemos más buscar al Eterno. Es en esos momentos donde el Señor nos da todas las cosas. Recuerden el mandamiento de ser felices en la abundancia, es cuando debemos buscar al Eterno. El pueblo despreció, dice el versículo 15, menospreció a la roca de su salvación justo cuando tenía la abundancia de todo. Y por eso vinieron todas las consecuencias o todas las maldiciones que también estaban en la Torá. Y es lo que el Señor, a partir del versículo 16, empieza a relatar terribles aseveraciones del Señor cuando él dice que le provocaron o despertaron celos con dioses ajenos, le provocaron a ira, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. Te olvidaste, versículo 18, de la roca que te creó, del Dios de tu creador. Por eso se encendió la ira de Adonai. Y por eso el Señor dice así, dice en el versículo 20, por eso pasó esto, escondí mi rostro de ellos. Me provocaron a ira, yo también me moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, dice el versículo 21, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Yo amontonaré males sobre ellos, dice el versículo 23. Consumidos serán de hambre, dice el versículo 24. Fíjense, ese versículo 24 dice, y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Creo que es un versículo que relata muy bien lo que sucedió en este mundo en estos 2 últimos años, que han sido devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Creo que aquí claramente el Señor nos está mostrando cuál es el fin cuando nos olvidamos del Eterno. Por fuera desolará la espada y dentro las cámaras del espanto. Sigue hablando el Señor a su pueblo haciéndole reprensiones, como en el versículo 29, ojalá fueran sabios y comprendieran cuál es el fin de que les espera. El Señor diciéndole, escucha Israel, acuérdate del tiempo antiguo. Y sigue diciendo las características del pueblo de Israel en esos versículos siguientes y finaliza el Señor hablando acerca del día final. Es un cántico que arranca desde el primer momento y termina con la venida del Señor. Dice el Señor en el versículo 35 en adelante, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Claro, está hablando del día de su venida. Y lo que les está preparado se apresura, porque Adonai juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, dice el Señor, piensa este versículo, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Este es un versículo muy diciente, muy clara, como está en la Torá, como también Isaías lo muestra, que el Señor procede en todas las cosas, que Él permite las pruebas, como sucedió con Job, una historia muy clara. Él permite las pruebas para nuestro propósito, pero que el Señor está al control de lo que sucede en este mundo. No es que Dios no esté bajo el control. Claramente el versículo 39 nos muestra
que lo que sucede en el mundo es porque Dios está al control y Él permite tanto lo bueno y lo malo porque tiene un propósito, quiere que abramos nuestros ojos. Y finalmente, los versículos siguientes, el Señor habla de esa venida del Señor, del cómo vendrá con espada, dice el versículo 41, y echaré mano del juicio. Lo acabamos de pasar en Yom Kippur. El Señor vendrá y hará un juicio sobre la tierra. Dice, yo tomaré venganza a mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. A eso vendrá el Señor. El Señor Yeshua o Jesús vendrá y lo muestran los profetas. Vendrá a poner sangre. Tanto que uno de los profetas dice que habrá sangre por 300 codos de distancia. Dice versículo 43, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Fíjense lo que dice, alabad naciones a su pueblo, es decir, a Israel, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Nosotros acabamos de pasar el día de expiación, acabamos de hacer el ayuno, sabemos que nuestros nombres fueron pasados, y oramos por nosotros y nuestras familias de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. El Señor Yeshua vendrá y así como se cumple a través de las fiestas, después del Yom Teruah viene Yom Kippur, el Señor vendrá también a hacer un juicio. Como dice Jesús, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda y hará el juicio en la tierra. Eso es un cántico precioso que aparece en el capítulo 32, que nos muestra cómo el Señor ha guiado a su pueblo desde el principio, cómo ha hecho la reprensión, cuáles son las consecuencias de no obedecerle y lo que Él hará aquí cuando venga a la tierra al poner a sus enemigos bajo sus pies. Hoy vamos a hablar acerca de lo que sucederá después de ese juicio. Ya vimos acerca de Yom Kippur, del juicio. Vamos a ver lo que sucederá. Se acerca la fiesta del Sukkot, que nos muestra algo impresionante de lo que va a suceder cuando el Señor, después de que haga su juicio en la tierra, lo que hará con su pueblo. Así que estamos ubicados aquí en el calendario hebreo, que ya conocemos muy bien. Déjenme un segundo, ponemos aquí el puntero para poder observar bien. Entonces estamos aquí ya en el mes de Tisri, que llamamos, es el nombre babilónico por supuesto. Ya pasamos por la fiesta de trompetas, que nos recuerda la venida del Señor, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pasamos por la fiesta del perdón, el Yom Kippur. El Señor vendrá a hacer su juicio, como lo muestran los profetas. Y seguidamente, el día 15 del mes, que será mañana al anochecer, es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas, también llamado Sukkot en hebreo, que nos muestra algo precioso que el Señor quiere hacer con nosotros. Es una fiesta preciosísima. Vamos allí a la escritura, vamos a ver algunos versículos para entender en qué consiste lo que el Señor nos dejó en la escritura y cómo se aplica en nuestros días. La primera vez que se menciona Sukkot o cabaña, o podríamos decir nosotros pesebre, está en Génesis capítulo 33 y el versículo 17. En Génesis 33, 17, estamos hablando aquí en el momento en que Jacob, después de que se reconcilia con su hermano Esaú, él dice el versículo 17, y fue a Sukkot, y allí edificó casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sukkot. Vamos a ver este versículo. Ya les vuelvo a proyectar. Vamos a verlo en el hebreo para que podamos ver aquí algunas palabras bien interesantes de este versículo de Génesis 33, que es la primera vez que se habla acerca de una cabaña. Fíjense que se relaciona con animales. Muy interesante, ¿no? Muy mesiánico. 33, 17. Génesis 33, 17 dice, y Jacob se fue a Sukkot y construyó para él, dice él, casa. El 10:4, que significa Bayit. Dice que es una cabaña o cámara.
o capital, también se utiliza para cárcel, casa, cocina, entre otras cosas. Aquí vemos morada, palacio, templo o tienda. Es la primera vez que se nombra esa palabra en la escritura. Dice, y como hizo casa para su ganado, hizo también cobertizos, por eso llamó el nombre del lugar Sucot, 55:23. 55:23, Jacob llama a ese lugar, como hizo una casa, ¿cierto? Como una enramada, le llamó a aquel lugar Sucot. Sucot es el Strong 55:21, que también significa cabaña o enramada. También es el nombre de un lugar en Egipto muy interesante, ya lo vamos a ver, de donde parte el pueblo de Israel. Justo de Sucot, Israel parte hacia la tierra de Canaán. Así que vemos que es la primera vez que aparece esta palabra en la escritura, en donde Jacob construye una enramada para él, para su casa y también para su ganado, es decir, para protegerse del clima. Es una enramada. Y por eso, por hacer esas enramadas, le dio el nombre a aquel lugar Sucot, así le dio el nombre. O cabañas, podríamos decir en español. Llamó a aquel nombre cabañas. Muy bien, volvamos a la presentación. Si hay preguntas, con todo el gusto estamos atentos. Así que vemos que Jacob construyó más o menos una imagen de lo que vemos aquí en pantalla. Construyó una cabaña para protegerse. Esto me recuerda mucho cuando usted va por las carreteras de Colombia, a veces ve una construcción de este estilo, donde quienes acaban de cosechar, por ejemplo, piñas, especialmente en las tierras calientes, construyen una choza o una enramada donde ellos se resguardan, por supuesto ellos también resguardan los frutos que están vendiendo allí en la carretera. Quiere decir que es un lugar temporal, es un lugar que se construye temporalmente para resguardarse el clima. Ese es el objetivo de una Sucot. En este caso, como es única, es una suca en singular, Sucot en plural. Aquí tengo uno de las definiciones: cabañas o chozas hechas de varillas entrelazadas. Ese es el significado que nos trae también esta palabra hebrea. Chozas hechas de varillas entrelazadas, que fue lo que hizo Jacob en aquel momento. Vamos al mandamiento, vamos a Levítico, capítulo 23, donde el Señor le pide a su pueblo que hiciera eso, esas enramadas que acabamos de ver. Levítico capítulo 23, a partir del versículo 34. Recuerden que siempre en Levítico 23 se nombran todas las fiestas del Eterno, arrancando por el Shabbat. Si se dan cuenta, el Levítico 23 habla de todas las fiestas. Y el Shabbat es la primera, cuando dice 6 días se trabajará, más el séptimo será día de reposo. Y luego habla de las fiestas anuales. Vemos en el versículo 34, como tenemos aquí en pantalla, dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo. Recuerden que estamos en el mes séptimo del calendario hebreo. De hecho, el calendario gregoriano que usamos actualmente utilizó esta raíz para colocarle los nombres. Septiembre viene de séptimo, octubre viene de octavo, noviembre viene de noveno, diciembre viene de décimo. Claramente se tomó del calendario hebreo esta definición. Septiembre es generalmente el mes séptimo en el calendario hebreo, en el mes que estamos. Hoy estamos en el 13 del mes séptimo, mañana lunes será 14 del mes séptimo y al anochecer del lunes, como lo conocemos en la escritura, empezará el 15 del mes séptimo, que claramente es lo que el Señor nos está mostrando en este versículo. Dice, en el 15 de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. Aquí también equivale a Sukkot. Ya lo vemos ahora. Dice, tabernáculos Adonai por 7 días. Es una fiesta de 7 días. El versículo 35 dice, el primer día, es decir, el lunes al anochecer, habrá santa convocación. Dice él, ningún trabajo de siervo haréis. Es la misma expresión que el Señor utiliza para cada uno de los días de reposo, incluyendo el Shabbat. El Señor también utiliza esa misma expresión, ningún trabajo de siervo haréis. Es decir, es un día
de descanso. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Recordemos, en ese momento, cuando el templo, y hasta que el templo estuvo en pie, hasta el año 70, se ofrecían aquí en la tierra esas ofrendas. Hoy en día, sabemos que el templo está en el cielo, nuestras ofrendas, dice Pablo, ofrecer vuestros cuerpos en sacrificio agradable a Dios, y nuestras oraciones son esas ofrendas encendidas. Termina diciendo el Señor, es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Esto estamos hablando del primer día, es decir, lo que será el martes próximo. Estas son las fiestas solemnes de Adonai. Esperen un segundo. Estas son las fiestas solemnes de Adonai a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Adonai, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, es decir, la ofrenda líquida, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Adonai y de vuestros dones, y de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Adonai. Aquí como que parece que el escritor terminara de describir las fiestas, pero el versículo 39 vuelve y nos da más detalles de esta fiesta de Sukkot. Dice, pero a los 15 días del mes séptimo, fíjense, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra. Las fiestas del Eterno están ligadas con el calendario agrícola. Recordemos que todo lo que es fin de año viene el invierno y el año arranca, como el Señor lo pidió en Éxodo 12, con la primavera, en el mes de Abib, que es cuando celebramos el Pesa o la Pascua, y allí arrancan los primeros frutos. De hecho, justo después de la Pascua es que se traían las primeras gavillas de los primeros frutos que salen de la tierra. De hecho, por eso se le llama a ese día primeros frutos, que justamente coincidió con la resurrección de Yeshua, y Pablo claramente dice que él es la primicia de los que durmieron. Hay una relación muy estrecha entre el significado espiritual con el calendario agrícola que estableció el Señor. Luego viene el Shavuot, que se traen ya la primicia o los primeros frutos de la tierra, y coincide con el descenso del Espíritu Santo, el día en que se dio la Torá también en el Sinaí. Y después venimos al otoño, a las fiestas de otoño, donde se finaliza o se termina de recoger el fruto de la tierra. Y por eso el Señor le dice, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra. Ahora, eso está muy ligado con el Sukkot, porque generalmente los campesinos terminan de recoger el fruto de la tierra y arman Sukkah o Sukkot para ellos, para todos los que van a las haciendas o a las fincas a recoger los frutos. Hay que armar varias Sukkot, varias enramadas para atender a las personas, para proteger los frutos. O sea, el Sukkot está muy relacionado con recoger los frutos de la tierra. La Biblia también nos muestra que al final del tiempo el Señor también recogerá, dice Apocalipsis, que se segará la tierra para recoger los frutos, y el Señor hará una boda que está muy relacionada también con el Sukkot. Sigue diciendo aquí la escritura, haréis fiesta a Adonai por 7 días. El primer día será de reposo y también el octavo día, que será el siguiente martes, será también día de reposo. Ahora, fíjense lo que el Señor pide, o cuál es el mandamiento aquí en esta fiesta. Tomaréis el primer día ramas. Dios nos pide que tomar a su pueblo que tome ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Así que aquí hay un mandamiento, es tomar ramas de fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Ese es el objetivo. ¿Para qué? Para construir esta azúcar que ustedes ven aquí. Esta azúcar con esas ramas, dice el Señor, para protegerse. Dice, y sigue diciendo el mandamiento, y os regocijaréis. ¿Os qué? Os regocijaréis delante de Adonai vuestro Dios. Así que el mandamiento es alegrarse. ¿Por qué? Porque ha pasado el juicio, el Yom Kippur,
y viene el momento donde hacemos la azúcar, porque pues nosotros no estamos, no somos agrícolas, pero pues se hacen la azúcar para proteger los frutos. Pero además, la azúcar nos recuerda la boda que el Señor va a hacer con su pueblo. Además, que quiere vivir con su pueblo durante este milenio que se avecina, el milenio mesiánico, y por la eternidad. Por eso él dice, os regocijaréis, será regocijo, os regocijaréis delante de Adonai vuestro Dios. El Señor da como mandamiento para esta fiesta estar alegres por 7 días. Y le haréis la fiesta de Adonai por 7 días cada año. Será, nuevamente, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, es decir, por siempre. En el mes séptimo la haréis. Sigue diciendo, Señor, en tabernáculos, es decir, en Sucot habitaréis 7 días. Por eso hacemos Sucot en nuestras casas. Ya vamos a buscar una foto de la Sucot que hicimos el año pasado aquí en familia y también en 8 días le mostraremos la que vamos a armar. Dice, Señor, habitaréis en Sucot 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. ¿Para qué? Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Esto tiene un objetivo muy profundo. El Señor le está diciendo a su pueblo, acuérdate que en tabernáculos o en chozas habitasteis. El Señor sacó a su pueblo de Egipto y pues ellos no llevaban carpas, no estaban listos, ¿no? Así que con las pieles de animales, con las túnicas, hicieron sus carpas o sus enramadas durante el desierto. Ahora, imagínense el desierto. Aquí estamos mostrando una imagen. Algo así eran las carpas de Israel en el desierto, pues las tuvieron que hacer con lo que tenían a la mano. Pues tenían mantos, tenían pieles de animales, consiguieron palos en el desierto, cuerdas, y con eso armaron. Y en eso vivieron 40 años en el desierto. O sea, imagínese usted crecer, porque hubo muchos niños que nacieron allí, crecer en el desierto. Piensa en las condiciones del desierto, de noche el frío, de día el calor, el viento, que un viento puede llevarse todas estas chozas de un momento a otro, pero el Señor estuvo con ellos. O sea, lo más importante de esta fiesta es recordar que el Señor estuvo con su pueblo, que no permitió que el sol les afectara porque había una nube protectora, que no permitió que el frío de la noche, porque imagínense el frío que se debe sentir en una choza de esas, porque había una columna de fuego, que no permitió que el viento soplara con fuerza, porque Él era la roca. Así que el Señor quiere, lo más importante de esta fiesta es que quiere decirnos que Él es nuestro protector, que nosotros dependemos de Él, de que por más que hoy vivamos en casas, con muros, ¿cierto? Cómodos. El Señor quiere que al devolvernos y hacer estas cosas, recordamos que Él es el dador, que nuestras fuerzas no son nuestras, que todo depende de Él y que Él nos da todo, nos da la seguridad, nos da todas las cosas, que dependemos completamente de Él. En esta fiesta el Señor quiere mostrarnos que todas las cosas dependen de Él, nuestras finanzas, lo que comemos, el pan de cada día, como es la oración en el Padre Nuestro, todo lo que el Señor nos da es porque Él suple las necesidades, Él nos da la parnasá, nos da la provisión diaria. Eso es un significado precioso en esta fiesta. Por eso hacemos la enramada, para recordar cómo fue en ese momento en el desierto. Quizás pues no tenemos un patio, una casa, ¿cierto?, donde poderla armar, pero usted puede armarla en el comedor. Nosotros la armamos en el comedor. Pues como uno está bastante tiempo en el comedor durante la semana, es una forma de recordar lo que Israel vivió allí en el desierto, todas las dificultades, pero también la impresionante mano protectora del Señor en el desierto. Cuando Moisés, lo acabamos de leer hace poco, cuando dice que las sandalias de sus pies no se desgastaron, el vestido no se desgastó, sus pies no se hincharon, o sea, una protección sobrenatural de parte del Señor. Además de que el maná caía del cielo todos los días. Es precioso
lo que el Señor hizo con su pueblo y hoy sigue diciéndole a su pueblo, yo soy tu proveedor, yo soy el que te doy incluso las fuerzas para hacer las riquezas, dice la Escritura. Vamos a leer este texto de Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio 16, del 12 al 15, dice el Señor, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Qué hermoso, ¿no? Acuérdate. Nuevamente el Señor diciendo a su pueblo, acuérdate, no olvides de dónde te he sacado. Y quizás nos dice lo mismo a nosotros, no olvides de dónde te saqué. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás, dice el Señor, guardarás, en la misma expresión que utiliza para los mandamientos, como el Shabbat y otros mandamientos, guardarás y cumplirás estos estatutos. Y comienza diciendo, la fiesta solemne de los tabernáculos o enramadas harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y tu lagar. Nuevamente dice el Señor, cuando finalice la cosecha de tu era y de tu lagar, vendrá esta fiesta. Precisamente Apocalipsis nos muestra también que el ángel está dispuesto a meter la hoz en la mies para hacer la cosecha de los fieles del Señor. Pero también dice la escritura de Apocalipsis muestra que Él está listo para pisar con sus pies el lagar de las uvas de la ira. Es decir, Él va a colocar sus pies sobre sus enemigos, tal como en esta época los israelitas estaban prestos para colocar sus pies en el lagar de la cosecha de la uva y también para recoger la era. Así que es una profecía de lo que el Señor vendrá a hacer al fin del tiempo. Ahora, esa palabra enramada, como vemos allí mostrada, también se ve reflejada en la historia de Jonás. Jonás, capítulo 4, versículo 5. Cuando Jonás, después de haber dado ese discurso a Nínive, se sentó. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una azúcar. Él hizo una azúcar y se sentó debajo de ella a la sombra para ver qué acontecería en la ciudad. Es la misma expresión, la enramada, podemos ver que es una enramada, es algo provisional, para Israel también era algo provisional, se volvió provisional de 40 años, pero el Señor nos pide que por estos 7 días hagamos esta enramada provisional, así como también durante 1000 años también estaremos viviendo con el Señor. Es una promesa preciosa. Dice el versículo 14, nuevamente el mandamiento es y te alegrarás. Así que el mandamiento es alegrarse. ¿Sí? No hay caras largas en esa semana. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes. ¿Quiénes? Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva. Y el levita también, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Este versículo tiene una connotación impresionante. Número 1, es incluyente, así como cuando el Señor en Éxodo 20, del 8 al 11, dice que el Shabbat debe reposar tú, tu hijo, tu siervo y tu criado. También en las fiestas el Señor dice que debe alegrarse todo el mundo. Y por eso incluye a estos últimos, al siervo, al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. ¿Esto qué quiere decir? Estas personas, para poderse alegrar, pues necesitaban comida y bebida. Por eso, ya lo vimos anteriormente, el maaser o el diezmo también es para compartir con estos, con los necesitados, con el siervo, con el levita, con el extranjero, con el huérfano y la viuda, con aquellos que no tienen, para que también se puedan alegrar delante del Señor. Qué precioso el Señor siempre con este método de capitalismo compasivo que muestra a través de toda la Torah. 7 días, versículo 15, celebrarás fiesta solemne a Adonai tu Dios en el lugar que Adonai escogiere, porque te habrá bendecido. Dice, te habrá bendecido Adonai tu Dios en todos tus frutos y en la obra de todas tus manos. Qué precioso, ¿no? El Señor dice, te alegrarás porque te habrá bendecido. Es decir, es una promesa por adelantado. El Señor está diciendo, yo voy a bendecirte, yo te voy a dar todas las cosas. Así que desde ahora te digo, alégrate. Es una promesa preciosa que nos da el Señor cuando obedecemos su palabra. Dice,
y estarás verdaderamente alegre. Esta connotación o este versículo 15 de Deuteronomio 16, el Señor nos dice que estemos alegres, a pesar de las situaciones, por supuesto, que podemos vivir en este mundo. Durante esta semana debemos estar alegres, porque el Señor nos está diciendo lo que viviremos en el milenio mesiánico. Cuando el Mesías vuelva por segunda vez, será un milenio de alegría. Qué precioso, ¿no? La invitación es aquí, claramente es, ¿tú quieres experimentar lo que será el milenio? Bueno, el Señor dice, celebra la fiesta, alégrate y experimentarás lo que será ese milenio mesiánico de alegría completa con el Señor, con el Señor Yeshua, con nosotros. Así como en Shabbat, el Señor nos dice que debemos alegrarnos, estar felices, porque allí probamos también la eternidad, cada Shabbat probamos la eternidad. En esta fiesta por 7 días vamos a probar ese milenio mesiánico que el Señor va a establecer en la tierra. Es una oportunidad de alegrar. Por eso es que en estos días de alegría, la recomendación es no ayunar. Es una recomendación no ayunar tampoco en Shabbat, porque en Shabbat el Señor nos pide estar alegres. Y así que es a través de esa alegría que el Señor quiere mostrarnos lo que quiere hacer con nosotros muy prontamente. Vamos a la siguiente. El Señor también a través de la fiesta de Sukkot o de Tabernáculos nos está recordando que Él siempre ha querido habitar con nosotros, siempre. El Señor siempre ha querido estar cerca de su pueblo. Lo vemos, establece un jardín del Edén, que era un santuario, lo veremos, era un santuario que Dios puso a Adán y Eva para que se alegraran, para que estuvieran y para que compartieran con su Creador. Pese al pecado, el Señor siempre quiso acercarse a su pueblo a través de sus profetas. Por eso en Éxodo 25:8, el Señor le dice a su pueblo, y harán un santuario para mí. ¿Para qué? No era por vanidades, ¿cierto? Por ninguna otra cosa. Era porque el Señor quería habitar en medio de su pueblo, quería hacer Sukkot, quería tabernaculizar en medio de su pueblo. Siempre ha sido el propósito del Señor. Y como lo vimos cuando estudiamos Éxodo 25 este año, claramente encontramos que la mejor traducción del versículo es, y harán un santuario para mí, para habitar en medio de sus corazones. Así es el título de uno de nuestros temas que usted puede buscar ahí en el canal de YouTube. El Señor quiere habitar es en nuestros corazones. Él quiere establecer su tienda, su sukkah, quiere establecer la enramada, es aquí, en nuestros corazones. Ese es el objetivo de esta fiesta, que nuestro corazón sea solamente habitación del Señor. Qué precioso mensaje nos trae el Señor. Hay otros versículos. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. En ocasión de la inauguración del primer templo, recordemos que David lo quiso hacer, dejó todo preparado, el Señor no se lo permitió, fue su hijo Shlomo o Salomón que construyó el primer templo allí en Jerusalén. De hecho, lo inauguró en el otoño. En estas fiestas que estamos viviendo fue que se inauguró el templo de Salomón. Primera de Reyes 8:27, en su oración preciosa, la oración preciosa que hace Salomón dice, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Se pregunta Salomón. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Es decir, ni los cielos de los cielos, es decir, la inmensidad infinita del universo no puede contener al Señor, dice Salomón, con su sabiduría. ¿Cuánto menos esta casa? Salomón había hecho este templo que estamos viendo aquí. Esa es una representación del templo de Salomón, del primer templo. Este templo magnífico, ¿cierto? Espléndido que ha hecho Salomón, dice él en su oración, esta casa no te puede contener, no te puede contener, pero aún así, pese a que los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos el templo, el Señor siempre quiso habitar entre su pueblo. Qué precioso. Es como cuando un padre se arrodilla para escuchar a su hijo. Cuando quieres escuchar a tu hijo y atenderlo, pues tú te arrodillas para estar a su nivel. Eso dice el Señor, eso es Sukkot, eso es la fiesta de Sukkot, el Señor estableciendo su tienda en medio de su pueblo, a pesar de que le tocó arrodillarse, ¿cierto? Tiene que hacerse como nosotros, muy mesiánico, ¿no? De hecho, para poder habitar.
para poder estar con nosotros. Siempre ha sido el deseo del Señor habitar en nosotros. Y esto rompe un paradigma en ese momento con lo que los otros pueblos creían que eran sus dioses, que eran dioses lejanos, dioses que estaban en sus temas, en sus guerras, en sus placeres, en sus ocupaciones, y que no tenían tiempo para ver o mirar quizás hacia la tierra. El Dios que describe la Torá es un Dios diferente y por eso rompe todos los paradigmas. Mi hermano Fabián tiene algunos pensamientos muy interesantes acerca de cómo el Señor, a través de su escritura, rompe con el paradigma que tenían los pueblos alrededor, los pueblos paganos. Y por eso el Señor aquí se muestra como uno que quiere habitar en medio de su pueblo. Veamos otro texto, en Números 35-34, dice, no contaminaréis pues la tierra donde habitáis. Esto es muy interesante, es tan profundo que hoy no alcanzamos a hablar de esta primera parte del versículo. En medio de la cual yo habito, porque yo, Adonai, habito, dice el Señor, tabernaculizo, pongo mi tienda en medio de Israel. Qué promesa tan preciosa nos hace el Señor. Segunda de Corintios 6:16, muy importante. Segunda de Corintios 6:16, Pablo, el rabino Pablo, escribe, dice él, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, porque vosotros, dice Pablo, vosotros, el templo, la sucá del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa promesa que el Señor hizo, organizó, puso su santuario, ahora nos habla a través de esta fiesta, es porque pues, sencillamente el Señor quiere habitar en nuestros corazones. Es lo que quiere el Señor hacer. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta. El Señor está a la puerta tocando porque quiere habitar, quiere hacer su tienda, quiere colocar su tienda en nuestro corazón. Qué precioso texto. Salmo 132, del 13 al 16. Dice, porque Adonai ha elegido a Sión, es decir, ha elegido a su pueblo, nosotros. La quiso por habitación para sí. La habitación es lo más íntimo de nuestros hogares, ¿cierto? Es lo más íntimo. Allí el Señor quiere habitar, en lo más íntimo. Por eso, en lo más íntimo de este templo, en el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote o el sumo Cohen en el Yom Kippur y una vez al año, así como en la habitación principal, no entra todo el mundo, ¿cierto? No entra todo el mundo en la habitación principal de su casa porque es lo más íntimo. Hashem también quiere habitar en nuestros corazones, que es lo más íntimo. Recuerden, cuando hablamos del templo, que el lugar santísimo simboliza nuestro corazón. Él quiere habitar en lo más íntimo de nuestro corazón. Dice él, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré. Qué hermoso, ¿no? Porque la he querido. Y dice, bendeciré abundantemente su provisión. Fíjense que está muy relacionada con la fiesta del Sukkot, con la provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Qué hermoso texto, donde el Señor nos dice que Él quiere habitar en nuestros corazones y nos va a bendecir de toda provisión. Lo más importante es a Yeshua, nos ha dado a Yeshua, nos da su espíritu, nos da su palabra, nos da la emuná, qué hermoso, la fe. ¿Qué haríamos sin la fe? Nos da la emuná. Dice, a los pobres saciaré de pan y vestiré de salvación a sus sacerdotes. Muy bien, pero hay un mensaje todavía más profundo en la fiesta de Sukkot. De esto vamos a profundizar en nuestra próxima clase, pero hoy queremos mencionarles este. Sukkot también es Emmanuel con nosotros. Así como el Señor durante todas las edades quiso establecer su tienda, pues el Señor nació en una tienda. Eso es un mensaje precioso que trae la fiesta de Sukkot. Y como lo veremos en el próximo domingo, el Señor nació
en estas fiestas de Sukkot, nació para estas fechas. De hecho, nació en una Sukkot cumpliendo el mandamiento. Dice Juan 1:14, y aquel verbo en el griego, aquel logos, fue hecho carne. Es decir, la palabra, la Torá, fue hecho carne. Es un mensaje precioso para nosotros, ¿cierto? Vino y se encarnó y habitó entre nosotros, es decir, puso su tienda entre nosotros. Yeshua puso su tienda. De hecho, fue tan vívido que nació en un pesebre. Hoy, entre el mundo cristiano, se colocan muchos pesebres, quizás no en la época indicada, sino en la Navidad, pero lo vemos claramente reflejado allí. El Señor acampó y por eso nació en una azúcar, en una enramada. Dice el versículo, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, qué precioso, lleno de gracia y de verdad. Qué precioso texto que está tan relacionado con esta fiesta. Yeshua habitó entre nosotros, Él es el Emmanuel, es el Dios con nosotros, y fue tan vívido, tan diciente ese mensaje de que quería habitar con nosotros, que nació en una azúcar, en la fiesta del Sukkot. Es un mensaje precioso que vamos a ver el próximo domingo. Dice Hebreos 2:14-17, así que, cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, dice la Escritura, él también, él se hizo como nosotros, se arrodilló, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Era su objetivo, habitar entre nosotros para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Su objetivo fue morir en el madero, símbolo, por supuesto, del Cordero Pascual, símbolo número 2 del macho cabrío, cuya sangre fue hasta el lugar santísimo y el que fue desterrado, pero también símbolo de la vaca rojiza, recuerden el tema del misterio de la vaca rojiza, también la vaca rojiza que murió enfrente del santuario, cuyas cenizas somos curados. Es un cumplimiento precioso que nos dio Yeshua con la Torá. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, conforme a su promesa. Por lo cual debía ser, dice la Escritura, en todo semejante a sus hermanos. Él se hizo un humano como nosotros. ¿Para qué? Para venir a ser en todo semejante a sus hermanos. Para venir a ser, ¿qué? Misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es un texto precioso. El Eterno, a través de Yeshua, tabernaculiza, habita entre nosotros, para librarnos por medio de su muerte, de la muerte. Aquí en la tierra, Él es el corbán, Él fue la ofrenda, el sacrificio, Él fue el cordero pascual, Él fue el macho cabrío de expiación, Él fue la vaca rojiza, porque aquí en la tierra Él no podía entrar al lugar santísimo. De hecho, lo vemos en la Escritura que Él nunca entró, porque solo los sacerdotes del orden arónico pueden entrar allí. Pero al entrar en el cielo, en el santuario, dice la Escritura, el santuario celestial, el real, allí Él actúa de acuerdo al sacerdocio del orden de Melquisedec. Por eso puede entrar con su propia sangre hasta el lugar santísimo para expiar por nosotros nuestros pecados. Qué precioso mensaje nos trae el Señor también, que Él quiere habitar en medio de nosotros. Cuando Yeshua estuvo en la tierra, Él también participó de la fiesta. Aquí vemos algunas imágenes de la fiesta del Sukkot, que son 7 días, pero hay un día octavo. Los 7 días reflejan o nos muestran que Israel acampó en Sukkot o en enramadas, pero que también estaremos acampando con el Señor en el milenio. Pero hay un día octavo, hay un día adicional. A diferencia de la fiesta del Pesa, que termina los 7 días, la fiesta del Sukkot tiene un día octavo. Es un día que nos muestra claramente que va a haber algo después del Sukkot.
y es la eternidad. Así es. Por eso es un Shabbat. Por eso descansamos en el octavo día de la fiesta de Sukkot, porque nos muestra la eternidad con el Señor. Yeshua, cuando estuvo en la tierra, dice Juan 7, 37 al 39, lo vemos aquí, en el último, es decir, el octavo día, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua, allí, se imaginan el templo, Yeshua muy seguramente estaba, si nos ubicamos en el segundo templo, estaba quizás en el pórtico de Salomón, eso es donde solo los hombres podían entrar, donde ya no podían entrar allí los gentiles ni las mujeres, eso lo vamos a ver más adelante cuando les expliquemos acerca del templo. Yeshua estaba allí en el atrio, quizás estaba justo al frente del altar de los sacrificios, quizás lo podía ver allí, el altar de los sacrificios, y donde él nunca pasó allá porque eran solamente los sacerdotes del orden arónico, y dijo, allí en ese momento, allí en el atrio interno, frente al altar, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Justo en ese momento, el sacerdote estaba derramando, en cumplimiento de la fiesta del mandamiento, derramando el agua o la libación en el altar. Y él dice allí, y se para y dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Qué precioso, ¿no? Justo allí en cumplimiento de la fiesta. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es el agua de vida. De acuerdo a la escritura, Él es cuando nos acercamos a Él a tomar el agua de vida, dice la escritura, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, por supuesto, hacia otras personas. Dijo, fíjense lo que dice allí, esto dijo del Espíritu que deben recibir los que creyesen en Él. Está hablando precisamente de la venida del Espíritu Santo o del Espíritu de Adonai en Shavuot, pues aún no ha venido el Espíritu Santo, porque Yeshua aún no había sido glorificado. Él anunció a través de la fiesta del octavo día de la fiesta de Shavuot diciendo que vendría el Espíritu Santo. Hay una conexión preciosa entre esta fiesta de Sukkot y la fiesta de Shavuot. Hay una conexión que Yeshua aquí empezó a mostrar, diciendo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y estaba hablando del Espíritu de Adonai que vendría y vino en la fiesta del Pentecostés o en el Shavuot. Y es una promesa para nosotros. Cuando aceptamos a Yeshua, es el Espíritu, ¿cierto? Pedimos el Espíritu que venga sobre nosotros, sobre su pueblo. También en esta fiesta, en la fiesta del Sukkot, dice Juan 8:12, y pusimos una imagen nocturna, porque en el templo habían unas lámparas que tenían unas escaleras. Estas lámparas se encendían con una mecha que sobraba o que ya los sacerdotes ya no usaban. Los sacerdotes en sus vestiduras blancas, las que ya no usaban, se utilizaban aquí como combustible. Eso unido al aceite, encendía estas lámparas que alumbraban el templo. Dicen los eruditos que estas lámparas se veían de lejos, o sea, los peregrinos que se acercaban a Jerusalén veían esas luces y sabían que se dirigían hacia Jerusalén. O sea, era una señal. Y allí, en medio de esas luces que alumbraban el templo, de hecho, dicen el Talmud, le dice la tradición, que quienes encendían estas lámparas eran los niños de 8 años, dicen los eruditos en el Talmud, eran los que subían por estas escaleras y prendían las lámparas. Quizás por eso Jesús dijo que debemos ser como niños. Hay un mensaje precioso que más adelante hablaremos. Y en estas gradas eran donde se hacían, esto es el atrio externo. En estas gradas se hacían los levitas y cantaban los salmos graduales. Los salmos graduales son del Salmo 120 en adelante. Iban cantando y se iban subiendo cada grada iban subiendo, iban cantando cada uno de estos salmos. Y afuera en el atrio exterior, sí podían estar las mujeres. Hasta cierto punto estaban los gentiles,
Y era una celebración impresionante la que se daba aquí. Detrás de esta puerta ya estaba el atrio interno, donde Yeshua pues, y los hombres sí podían entrar, y donde Yeshua quizás habló muchas de las cosas que vemos allí en la escritura. Allí, en ese escenario de la fiesta, donde todos llevaban sus antorchas y estaban prendidas las teas del templo, Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Esa luz que se veía para los peregrinos por mucho, digamos, a mucha distancia, y que era ese faro que alumbraba para decir, este es el camino hacia Jerusalén. Yeshua se paró y dijo, yo soy esa luz, yo soy la luz del mundo, yo soy el faro. Por eso yo soy el camino, tienen que seguirme es a mí. El que me sigue, dice él, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fue en el escenario de esta fiesta, en este contexto, es que Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yeshua participó, como vemos aquí, él participó de la fiesta, cumpliendo también la Torá, y nos da un mensaje precioso. Esta fiesta tiene unos mensajes preciosos, tan profundos, que por eso debemos partirla en dos. El próximo domingo veremos la segunda parte, que nos trae esta fiesta, que tiene un significado no solo de nuestro pasado, de lo que el Señor ha hecho por nosotros, además del presente, de lo que Él provee, ¿cierto? Que Él provee a pesar de las dificultades, sino de Él, de lo que nos espera en la eternidad con Él. Finalmente, Sukkot también nos muestra la tierra renovada. Zacarías, capítulo 14, vamos a poner un poquito el contexto y ya con esto vamos terminando. Zacarías 14, por excelencia, Zacarías 14 es un paralelo con Apocalipsis 19. Si usted quiere ver un paralelo en el Antiguo Testamento, el más adecuado es Zacarías 14, que nos muestra también la venida de Yeshua, y es un paralelo muy interesante con Apocalipsis 19, que también conocemos, que nos muestra esa venida. Y aquí dice en Zacarías 14, vamos a leer solo algunos versículos. Versículo 1, he aquí, el día de Adonai viene, claramente como arrancamos en Deuteronomio 32. El día viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, que está hablando acerca de una profecía, y la ciudad será saqueada, violar a sus mujeres. Hay una cosa terrible que muestra aquí, ¿no? En contra del pueblo del Señor. Versículo 3, después saldrá Adonai y peleará. Aquí está, peleará. Por eso Deuteronomio 32 mostraba la espada. Apocalipsis 19 también muestra que Yeshua sale una espada aguda de su boca. Después saldrá Adonai y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en el monte de los olivos. En ese monte donde Yeshua oró, donde muy probablemente en las faldas de ese monte fue donde fue muerto en el madero frente a la puerta oriental del templo, cumpliendo la profecía de la vaca rojiza, y además donde él ascendió, dice la escritura que él ascendió sobre el monte de los olivos, y la promesa de los ángeles que asimismo descendería. Claramente, aquí está diciendo la escritura en Zacarías que él descenderá y sus pies tocarán el monte de los olivos. Aquí habla el versículo 5 que habrá un terremoto, versículo 7 habla de que no será de día ni de noche. Bueno, hay varias señales allí que también Apocalipsis nos muestra. Versículo 11, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición. Está muy relacionado con Apocalipsis 22, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Ahí habla también de cómo el Señor va a herir a las naciones, a sus enemigos, en los siguientes versículos, hasta el versículo 15, y después dice el versículo 16. Claramente esto es después de la venida del Señor, cuando haya una tierra renovada. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones, claramente habrá sobrevivientes, dice, que vinieron contra Jerusalén, o sea, los que sobrevivieron, subirán, dice la escritura, de año en año para adorar al rey, a Adonai de los ejércitos. ¿A qué vendrán? Dice la escritura, a celebrar
la fiesta de los tabernáculos, de las enramadas. Quiere decir que esta fiesta es tan importante que como se hizo, como se hace, también se hará. Hay varias cosas que los profetas muestran que se hará por la eternidad. Por ejemplo, Isaías muestra que de Shabbat en Shabbat vendrán todos a orar. También muestra que de luna nueva en luna nueva, el famoso inicio de mes, también vendremos todos a orar al Creador. Y aquí también el Señor nos muestra que esta fiesta de los tabernáculos es tan importante que la seguiremos celebrando. Es más, todo el mundo tendrá que venir a seguir celebrando la fiesta de los tabernáculos. Es más, dice el versículo 17, el que sigue después del que tenemos en pantalla, acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Adonai de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Si la familia de Egipto no subiere y no viniere, no vendrá sobre ellos lluvia. Vendrá la plaga para herir las naciones. Quiere decir que el Señor pedirá a todos los pueblos, después de su venida, que vengan a adorar al Rey en la fiesta de los tabernáculos. Hay una promesa preciosa de la eternidad con el Señor. Esta porción que hemos estudiado hoy, la porción del capítulo 32, nos muestra claramente que el Señor quiere establecer algo después de su juicio. Y es precisamente esta fiesta del Sukkot que estamos a punto de iniciar. Les invitamos también, como en todas las ocasiones, si usted puede hacer sus arreglos para poder disfrutar, alegrarse, que es el mandamiento, y poder participar de estos 2 Shabbats que vienen, los 2 siguientes martes, poder disfrutar. Recordar que el Señor ha proveído, hizo provisión en el desierto. A nosotros nos dio la provisión, nos ha dado a Yeshua, nos da su amor, nos da la emuná, nos da todas las cosas materiales también que necesitamos, así como había una cosecha. Pero también nos muestra que al final del tiempo también habrá una cosecha, pisará sus pies sobre el lagar y vendrá a casarse con su novia para alegrarnos por el milenio. Durante estos días hay algo maravilloso que es lo que estaba diciendo mi esposo. Uno, que no olvidemos que el Señor, nuestra vida depende de Él. Por lo general, el Señor, conociendo nuestro corazón y conociendo el corazón de su pueblo, sabía que eran olvidadizos. ¿Sí? Cuando uno tiene bendiciones, cuando no te falta el alimento, cuando tienes una casa, pues a veces se te olvida que cada cosa que tú has obtenido viene por fruto del Señor. Y pues nosotros aquí hacemos algo muy simbólico, pero realmente lo que se busca a través de este tiempo es que tú te des cuenta de que todo lo que tú tienes, desde levantarte, desde abrir tus ojos, desde llegar a tu sala y encontrar que tienes muebles, que tienes una cocina, que tienes mercado, todo viene del Señor y proviene de Él. Que aún si hoy estás pasando por una dificultad, el Señor ha prometido que Él te enviará maná, te enviará alimento. Te proveyó el maná del cielo, que es Yeshua, quien hoy intercede por nosotros, y se tabernaculizó, pues obviamente para que supiéramos que Él quería habitar en nosotros. Y durante esta semana hacemos algo muy bonito, y es que recordemos que si nosotros no recordamos constantemente, tendemos a olvidar, ¿cierto? Y a veces la mejor manera de recordar es viendo testimonios. ¿Testimonios de qué? De quienes creyeron y por su fe alcanzaron misericordia. En Hebreos nosotros encontramos todos estos maravillosos hombres de la fe, ¿cierto? Que estuvieron dispuestos a dejar a su familia, que estuvieron dispuestos a creer aun cuando sus ojos no veían, ¿verdad? La verdadera fe que nos lleva a la acción aun cuando no estamos viendo nada. Y durante esta semana, cada día, con nuestra familia o en nuestro estudio personal, podemos aprovechar esta oportunidad tan bonita para tomar a estos héroes de la fe y estudiarlos con nuestra familia, recordar que el Señor fue fiel, es fiel y será fiel, que su palabra es real, y gozarse en la presencia del Señor, porque cuando
No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo escucho un testimonio de alguien o vivo un testimonio en mi vida y lo recuerdo y se lo recuerdo a mis hijos, me lleno de alegría y de esperanza. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos durante estos días, que tu fe, tu confianza aumente, que puedas disfrutar esta semana, que es maravillosa. Venimos de muchas fiestas y que puedan gozarse en la presencia del Señor y sobre todo fortalecer nuestra fe, porque si nos hemos dado cuenta en la palabra de Dios, cada cosa que el Señor ha dicho se ha cumplido. Así que confiemos, creamos en Él. Durante esta época, algunas iglesias acostumbraban a hacer campamentos para salir a un lugar y vivir, habitar en carpas, etc. Si hoy estamos en esta pandemia, tratemos de recordar en nuestras casas, si tenemos niños pequeños, hay gente que no tiene dónde hacerlo, pero por lo general a veces ponen sobre la mesa del comedor una cobija y se meten allá debajo. A los niños les encanta. Eh, y sobre todo, el fin es que recordemos que es Él, no somos nosotros, no son mis méritos, no es lo que yo he hecho, no es Él. Y recordar que Yeshua es el agua de vida que debemos beber todos los días para alcanzar esa vida eterna que tanto anhelamos. Amén. Vamos a orar, finalizamos y quedamos atentos a los comentarios o inquietudes que tengamos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque como lo leímos hoy, es la lluvia que desciende, es el rocío que tenemos cada día. Y sabemos, como lo menciona Isaías, que no volverá a ti vacía. Pedimos que haga tu voluntad, Señor, a través de tu palabra en nuestras vidas. Queremos producir fruto para ti, el fruto del Espíritu. Pedimos sabiduría, Señor, tu gozo, Señor. Y que en esta semana no olvidemos, que nos acordemos de lo que has hecho por nosotros, de lo que haces y de lo que harás. Gracias, Señor, que podemos adorarte en alegría, poder saber que también siempre has querido poner tu carpa, tu tabernáculo, tu cabaña en medio de nosotros y lo harás también por la eternidad. Bendice, Señor, a nuestras familias, a quienes están aquí presentes. Oramos, Señor, por cada petición. La ponemos en tus manos, Señor, y te alabamos por todas tus maravillas que vemos reflejadas en la Escritura. En el nombre, Señor, de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Muy bien.